ya, aquí. Que para pasar a logística necesito que usted me entregue... Hola chicos, disculpen. Paola, ¿revisaste el correo que te envié? Sí, me llegó. Ya tengo los datos, los tabulo y se lo envío, ¿le parece? Ok, gracias Paola. ¿Qué le pasa, Ernesto? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Sabía que mirar así es ofensivo. Y yo solamente he mirado. No le he hablado, no le he tocado. Por mirar no hay sanción. Esto sí es acoso sexual. Conductas no verbales como gestos obscenos, silbidos y miradas de connotación sexual, incluyendo mensajes escritos por cualquier medio, están considerados como hostigamiento sexual en la ley. Respetemos a los demás. Basta de acoso sexual laboral. Muy bien. ¿Les parece conocido el tema? Que de pronto digamos, no, pero es que yo no estoy acosando sexualmente, realmente no lo estoy haciendo, solamente estoy mirando o solamente estoy haciendo una broma que no tiene ningún problema. Pues bien, ¿qué elegí presentarles esta mañana en este magno evento? Perú como Colombia tienen unas normas específicas a través de las cuales ahí estoy en la pantalla, Juan, qué pena preguntar, pero requiero saber. Sí, sí está mostrando su diapositiva. Ok. Las normas que tienen por objeto reprimir, pero también empezar a hablar técnicamente de la prevención del acoso sexual en el ambiente laboral y también de la violencia de género. Esto entendido como que aunque no las únicas, los hombres también son afectados por acoso sexual de parte de las mujeres. Esencialmente las que están siendo más afectadas son las mujeres y las personas de la comunidad LGTBI. En estos ejemplos ustedes ven cómo puede producirse, pero este es el más, digámoslo así, es el más general, es el que más se conoce, ¿no? Aquí, como lo decía el video, pues la miradita, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo la miradita? Es lo que ustedes me van a contestar cuando acabemos aquí con algunas preguntas que tengo para hacerles. ¿Cuáles son los bienes protegidos? Y fíjense que aquí hay un punto bien interesante que tiene que ver con la unificación del concepto a nivel mundial. Aquí no hay diferencia, aquí no hay legislación como tal. Yo les voy a presentar los focos de atención, los derechos protegidos bajo la legislación colombiana, pero son los mismos de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Ustedes escucharán en mi voz algo de emoción frente al tema, pero es porque a mí me impacta sustancialmente lo que está pasando hacia el interior de las organizaciones, pero también lo que está pasando, y tengo que hablar de mi país, Colombia, en este momento con la juventud y con los niños. Se están perdiendo. Ahora que estaba hablando de todo esto de la inteligencia artificial y demás, y de las redes, fíjense lo rápido que surge la información acá y lo que se conoce. Entonces uno no sabe, alguien hacía la pregunta esta mañana, si estos casos que nosotros estamos conociendo de acoso sexual y de violencia en el trabajo y la pérdida de los niños son más ahorita o lo que pasa era que antes no se conocían. Como sea, desde siempre lo que está en juego, el primer valor que está en juego es la honra, la dignidad humana, los derechos humanos de las personas. Y esta es la primera invitación que yo quiero hacer a los representantes de las organizaciones que están hoy en este congreso, como a los estudiantes que también están escuchando. Ayer estaba compartiendo el tema porque se me ha vuelto como mi foco de atención, como mi propósito de vida. Y ayer estaba trabajando en un banco aquí en Colombia sobre prevención del acoso laboral y del acoso sexual. Y al final de ello me decía una chica que está haciendo una práctica, decía, qué interesante, es mi primera vez de trabajo, la primera vez que estoy trabajando
y por consiguiente es muy bueno saber esto. Entonces acá como también tenemos estudiantes, es la invitación a, mire, una manera de poder soñar, de poder cumplir propósitos de vida, de poder cumplir metas, de estar relajados para ello, es tener ambientes de trabajo donde no haya violencia, donde no haya acoso y mucho menos acoso sexual, donde yo pueda trabajar en condiciones dignas y justas, donde la libertad sea mi mayor valor, donde yo pueda llegar tranquila a laborar, donde entendamos que no vamos al trabajo a dejar la vida ni la salud mental. Vamos al trabajo como un instrumento a través del cual yo cumplo mi propósito de vida, yo llego a seguir escalando para lograr mis objetivos, donde se me respeta la intimidad, donde se me respeta mi ser. ¿Cuáles son los tipos de acoso sexual, de abuso sexual, entiéndanme, abuso, hostigamiento? Ahorita vamos a ver algunos temas interesantes en las dos legislaciones y un poco un elemento mexicano, pero lo que es importante tener en cuenta aquí es que es un llamado a dejar de ver como normal aquello que no está bien, que no es normal. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando hoy en día del tema, nos encontramos que hay un fenómeno que también tenemos que tener cuidado acá, que es la conjunción de personas de mi edad. Yo soy felizmente una coach de 62 años que convive con dos muchachos, uno de 24 y uno de 22 años, mis hijos, y que me enseñan cómo es esto de convivir con la juventud, pero también que tenemos que buscar la manera desde la experiencia de volver a los principios y los valores que nos hacen ver que hay preguntas, hay temas de conversación que no son bien vistos en el ámbito laboral. Yo les he dicho, si ustedes quieren hacerlo por fuera, en la taberna, en la discoteca, en la fiesta, con su grupo de amigos, ok, pero no en el ambiente laboral, ¿cierto? Mucho menos está bien y es acoso sexual y hay que empezar a verlo y hablar de esto en esos términos, los tocamientos, los acercamientos innecesarios, me van a perdonar, pero yo voy a ser muy explícita en los términos que voy a utilizar porque considero que es lo que tiene que hacerse. Lo que tiene que hacerse es empezar a visibilizar el tema como un problema que se está generando y que realmente genera enfermedades, que genera que la gente termine renunciando al trabajo, que genera que la salud mental se vaya degradando. No tienes por qué tirarle la mano a la pierna de alguien en el trabajo si no hay una relación allí, si no eso no es aprobado, si la persona no se va a sentir bien. Silbidos. Les voy a contar muchas experiencias que he tenido en las empresas hablando del tema para que además después se acuerden de mí, pero hay connotaciones, hay frases. En estos días me decían, pero ¿cuál es el problema? Si es que yo lo único que le digo a las niñas es, tú tan buena y yo aquí a la orden. Y eso le parece a uno como, ajá, y alguien con quien estaba compartiendo, una chica me decía, pues sí, no, y uno dice, ay, tan chistoso. No, no es chistoso, no es chistoso. Y repetido molesta, y genera, como no lo va a definir la Organización Internacional del Trabajo, comportamientos que van a constituir acoso sexual. En Perú como en Colombia, el acoso sexual es un delito. Y cuando estamos hablando de delito, estamos hablando de cárcel. Bueno, también es acoso sexual generar ambientes hostiles como causa de que las personas no acepten las insinuaciones y las invitaciones que se les están haciendo por fuera de las normas y del contexto laboral. ¿Cómo ven y terminamos de hacer este análisis en mi apartamento? O quédate hasta tarde que yo te llevo y ya
la comunidad sabe que ese yo te llevo es que en el camino hay tocamientos, hay conversaciones que no son muy agradables para la persona, se han dado situaciones en las que las personas terminan llegando a un sitio no deseado, como puede ser el apartamento de él o de ella, quien esté generando el comportamiento. Miremos que en Perú como en Colombia hay normas ya explícitas. ¿Por qué me hice Prevencoach? Yo estudié coaching, neurocoaching aplicado a la seguridad en el trabajo, al comportamiento y coach profesional hace solo 7 años. Lo que quiere decir que llevaba 23, 24 años ya trabajando directamente en el tema de seguridad y salud en el trabajo y viendo cómo las normas per se no impiden los accidentes. Por eso yo también dentro de mi desarrollo laboral hago matrices legales y verificaciones de cumplimientos y alguien en alguna oportunidad me dijo, es que a mí la matriz legal no me va a acabar con los accidentes. Yo por eso no le quiero meter tantas horas y tanta plata a eso. Claro, no te acabas si no entiendes la norma, no te acabas si no le pones vida a la norma. Entonces aquí es importante en esta mañana entender que lo que yo les voy a decir no es una carga desde la norma, sino que todos reflexionemos cómo voy yo ahí. ¿Qué nos ha pasado acá? ¿Cierto? Por ejemplo, la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual se llama en Perú. En Colombia se llama por la cual se adoptan medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior. Perú también tiene una norma que reglamenta, previene y sanciona este tipo de comportamientos en las instituciones de educación. Yo me voy a limitar solamente al tema que tiene que ver con el acoso en el ámbito laboral. Fíjense ustedes que en Perú se llama hostigamiento sexual, pero incluye todas las áreas, todos los comportamientos en todos los ámbitos. Llama la atención porque en México tienen una diferencia. En Colombia se llama acoso sexual y en México tienen una diferencia entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual para darle relevancia a la palabra hostigamiento sexual, aquel que se produce en razón del poder jerárquico, cuando hay un jefe, y lo señalan como ese poder subordinante, aquí no, ¿sí? Así que vamos a hablar como sinónimo hostigamiento sexual y acoso sexual, teniendo en cuenta que en cada una de las legislaciones así lo trabajan. Bueno, ¿qué nos dice la ley peruana? La ley peruana nos dice que la norma está para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia. Y aquí es donde llegamos al tema laboral, al ámbito laboral. En Colombia habla más que venir a prevenir y sancionar. Nosotros ya teníamos una norma anterior, que es la ley 1010 del 2006, en la cual el objeto era prevenir y sancionar los comportamientos de acoso laboral. En esa norma, desde el 2006, se clasifican los diferentes modos de desarrollar el acoso laboral y se tiene entre ellos el maltrato. Esto fue un tema y sigue siendo un tema muy discutido en mi país, en la medida que se decía el acoso sexual no es acoso laboral, trae otras connotaciones. No, si uno voltea y mira la norma específicamente cuando habla de maltrato laboral en su definición, se da cuenta que habla del maltrato físico y del maltrato sexual. Allí es donde confluyen. Así que allí sería ese objeto desde esa norma de la prevención y la sanción del acoso. El manejo legal sí es diferente y ya vamos a ver por qué. Bueno, acá nos dice que se adoptan medidas de prevención, protección y atención a las víctimas de acoso sexual en el ambiente laboral, lo que también sucede en Perú. También tienen una línea de atención.
Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo quiero ser muy reiterativa en la necesidad de que se hable del tema, se abran las puertas. En Colombia sacó una película que se llama Encanto. Yo creo que ustedes también la vieron porque eso después se pasó por todo el mundo. Una película que sacaron en Estados Unidos, muy aterrizada a todo el ambiente colombiano. Y en esa película se dice, no se habla de Bruno. Bruno era el primo de la familia, Bruno era un sujeto por allá escondido, guardado, porque venía siendo como parte fundamental de la película en la medida en que Bruno, del que nunca se hablaba, era la razón de ser de toda la problemática de esa familia. Cuando hablan de Bruno, cuando se abre la puerta de Pandora con Bruno, empieza a florecer toda la problemática y se empiezan a solucionar todos los problemas. Eso es lo mismo, guardadas las proporciones, que yo digo que pasa cuando empecemos a hablar del acoso sexual y de la violencia de género en las organizaciones en los términos que debe hablarse. Y cuando empecemos a manejar desde las organizaciones el tema de prevención, quien también nos ayuda a darle un mensaje a los trabajadores, mensaje que puede salir a sus casas y que de alguna manera podamos ir generando un mundo donde yo, si a mí me dicen cuál es su sueño, que usted quisiera dejar como legado antes de morirse, yo digo, primero a escribir un libro sobre el tema que tenga por objeto que todos las personas de bien, los que todavía no tenemos la cabeza tocada en estos feminicidios y en estos acosos y en estos abordamientos tan complicados que se dan en Colombia, pues, y en Perú y en México, ni se diga, pero nosotros acabamos de tener el homicidio de una chiquita de 11 años, o 13 años tenía Sofía, que es secuestrada y asesinada por una persona que tenía un local comercial abierto como veterinario. ¿Mm? Y esa persona además había tenido un proceso penal que en Colombia no siguió adelante hasta la cárcel por vencimiento de término, lo que aquí suele pasar muy seguido. Mi pregunta cuando yo veo esos casos y la unión con esto es, ¿cómo hacemos nosotros para garantizar que ese tipo de personas no las estoy trayendo a mi empresa? Porque este personaje, cuando ya se destapa todo, es cuando todo el mundo se agarra la cabeza y dice, la misma compañera de vida de ella, de él, que pues uno no sabe, pero las versiones que sacó antier fue, no, ni idea que la tenía secuestrada, ni idea de esto, ¿sí? Donde hablamos de acoso sexual y de violencia en el trabajo de acuerdo con las dos normas. En Perú se dice que se habla de esto cuando sucede en los centros de trabajo, sean públicos o privados, sean empleadores y trabajadores. Esto es muy importante porque en Colombia también incluye los empleadores, trabajadores. En las dos normativas incluye los contratistas en forma directa, lo que quiere decir que las normas que vamos a hablar se les aplica en todo su contexto, desde el punto de vista sancionatorio como desde el punto de vista penal, a los dos. Esto es muy importante porque en Colombia el acoso laboral, de acuerdo con la ley 1010, no le aplicaba a los contratistas. ¿Quién es un contratista? Una persona natural o jurídica, de acuerdo con nuestro código, artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que desarrolla una actividad, ofrece un servicio, una actividad o un servicio por su cuenta propia, a su cuenta riesgo, y se identifica porque no hay elementos de subordinación. O sea, yo soy un contratista porque yo soy una abogada independiente que le trabajo a mis entidades a título personal. Normalmente no voy con alguna
Se le escucha pausado. No se le escucha, doctora. Creo que tuvimos un inconveniente con la doctora María. Vamos a esperarle un momento para que se pueda nuevamente. Su audio está apagado. Ya, ¿en dónde nos quedamos? Hablando del contratista, ¿cierto? Juan, Sí, correcto. listo. Entonces les estaba diciendo, se dan cuenta es que mi conexión y créanme que he hecho todo lo posible para no tener estos problemas, pero no ha sido fácil. Entonces les estaba diciendo que en términos generales acá la calidad de trabajador directo o contratista, o sea, aquel que presta sus servicios en forma independiente a la empresa para efectos de hablar de acoso sexual en las dos legislaciones no tiene mayor relevancia. Cualquiera que se comporte así, se le aplicarán las normas de las leyes, ¿sí? Así dice la ley peruana. A las demás personas intervenientes en las relaciones de sujeción no reguladas por el derecho laboral, tales como prestación de servicios sujetas a las normas del Código Civil, la formación de aprendices, los programas de capacitación para el trabajo y el acceso a centros de educación superior. Aquí también. Me aplica absolutamente a todo. Me aplica a aprendices, me aplica a contratistas, pasantes, a todas las personas que están en el ambiente laboral. Fíjense que acá el artículo cuarto, que es lo que yo les decía de la diferencia, el artículo cuarto me habla de hostigamiento sexual, el artículo séptimo de la ley colombiana me habla de acoso sexual. Pero en últimas, la definición, palabras más, palabras menos, es lo mismo. En Perú lo califican como una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza, connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o cualquiera. En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Esta parte de que no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta también existe en Colombia para diferenciarlo de los otros casos de acoso laboral. Porque aquí No se escucha. Sí, estamos viendo para que pueda volver a conectarse la doctora María. Un momento, por favor. qué vergüenza, Juan Carlos, ¿qué hacemos? Yo sigo porque, como les digo acá, he estado haciendo todo lo posible para que esto no se produzca, pero Y pues, ¿cómo puedo ayudarle para que pueda continuar con su ponencia? Nos esperan unos minutos, por favor, para poder dar una solución y podamos continuar con la ponencia, por favor. Juan Carlos, ¿será que presentando usted la ponencia yo quito la mía a ver si se descarga el sistema? ¿Aló? Sí, claro. Me comparte su diapositiva por WhatsApp y yo lo comparto por Zoom. Ya mismo, ya mismo, ya mismo.
para no perder el tiempo, para no hacerlos perder a ustedes la conexión, voy a seguir. Lo que pasa es que los voy a invitar en una acción de abstracción a que ustedes se imaginen lo que yo estoy presentando. Y entonces así de pronto puedo aliviar un poquito mi sistema y evitar que se me caiga tanto la llamada. En Colombia, el año inmediatamente anterior, se expidió una norma de carácter obligatorio por el Ministerio de Trabajo, que fue la circular 26 del 2023. Esta que no es la primera norma que habla de la prevención del acoso sexual y de la obligación de respetar todos los temas de género y demás, sí fue muy importante porque fue como otro llamado a los empleadores colombianos a decirles, por favor, hagan un protocolo. Y se exige por primera vez que se desarrolle un protocolo donde se establezcan cuáles son esas formas de acoso sexual y estableció unas generales, pero no las definía como tal. En Perú sí se tienen definidas, digamos que en Colombia hemos tomado algunas de ellas para ir haciendo nosotros también nuestra presentación general de qué es lo que es acoso sexual y cómo se debe manejar. Por ejemplo, nos dicen en Perú, promesa de trato preferencial y beneficioso, que es lo que a la postre va a terminar desarrollando un ambiente hostil, porque es permíteme acceder a tu cuerpo, permíteme tocarte, permíteme tener relaciones contigo y yo a partir de allí te voy a aumentar en el cargo, te voy a hacer una mejor opción laboral. Amenazas por las que se exige a cualquier forma un comportamiento que atenta contra su dignidad. Si usted no está conmigo, o por ejemplo, aquí en Colombia, en algunos momentos, hablando con los gerentes, me han dicho casi que la situación está tan complicada que toca no cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque hay la idea de que se están dando quejas de acoso sexual que no tienen un sustento real y que están metiendo a las personas en problemas. Yo digo, depende, hay temas que se tienen que hablar en privado, pero fíjense ustedes que hoy que está tan de moda la oficina abierta y los cubículos y demás, pues uno pensaría si esa es la situación, mejor que no se queden a solas, que no tengan esto sin que esto sea una regla, tenga que ser una regla general, pero es una manera como de prevenir situaciones de ida y de venida. Adicionalmente, el uso de gestos, comunicación de cualquier naturaleza sexualizada. Ya veíamos al principio, como en las clasificaciones y en los ejemplos, eso, la gesticulación. ¿Qué pasa realmente en la vida laboral hoy, como yo les decía? Es muy importante que entendamos esto y lo hablemos para que la gente empiece a interiorizar. Lo que yo creo es que no se puede en un momento determinado. Gracias, Juan. Tal vez la siguiente. Gracias. No se puede, en la siguiente, por favor, no se puede de la noche a la mañana como llegar a sancionar a la gente por cosas que se hacían sin ningún tipo de problemas, ¿cierto? La Organización Internacional del Trabajo tiene 3 características para los comportamientos que ella y la Organización Mundial de la Salud califican como acoso sexual. El primero es que sea ofensivo, que no sea aceptado por la persona que lo reciba y que vaya contra la dignidad. ¿Qué es ofensivo y qué va contra la dignidad? Y entonces acá viene una apertura muy grande para decir, pero es que esto es normal, eso no es así, pero
La semana pasada hablaba con un grupo de directores que tiene gente joven también, y yo decía, mire, hay conversaciones en el ámbito laboral que van a generar una queja en la medida en que esto se vaya ampliando. Y el chico, ahora que terminemos, porque voy a dejar un tiempo para escucharlos, me decía, uy, sí, es que ahora en los almuerzos es tan fácil como sexualizar un banano, ¿cierto? Entonces háganos un poquito de eso. Habíamos personas más adultas y 3, 4 jóvenes. No, pues cuando tú coges un banano y entonces el banano tiene un tamaño, el tamaño tiene un grosor, y ese es el tema de conversación. Y esas son las cosas a las que la norma está diciendo, venga, eso no está bien. Y eso va a constituir acoso sexual en la medida en que a alguna persona le parezca que eso es ofensivo, a mí no me gusta ese tipo de conversaciones, no me parecen chistosas. No cuando estoy trabajando, no cuando estoy con un equipo de trabajo. Quizás si estoy con mis amigas, con mis amigos, en un ambiente, tampoco mucho, pero digamos que no tendría este tipo de connotaciones. Siguiente. Arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con las personas. Estas son las más comunes. Ya vamos a hablar de algo que yo sé que ustedes están preguntándose. Dice, ¿cómo es el tema probatorio de esto? Porque acá hay un problema, que es el tema probatorio. Ciertamente lo es, y ya vamos a ver cómo lo vemos nosotros como trabajado en los casos que se han dado. Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales, protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral que lo tenga explícitamente establecido. Siguiente, Juan, gracias. Las comunicaciones o envíos de mensajes de cualquier medio. Y hay una lista mayor que ustedes pueden ir viendo y las tienen en Perú, y en Perú además tienen algo desarrollado que no lo tiene Colombia, que es el formato que ha sacado el ministerio para hacer la queja, para emitir la queja. Esta parte de la presentación que yo tengo aquí me parece supremamente poderosa, porque es la invitación a las organizaciones y a los prevencionistas a que no nos quedemos solamente en lo que se define como lo que es acoso sexual y la violencia de género en el ambiente laboral, sino que demos un paso atrás y nos vayamos como cuál es el origen. Y aquí les quiero contar una experiencia que tuve la semana pasada que a mí me ha dado un giro de 180 grados frente a la presentación en las organizaciones de esto. Pónganme cuidado. Yo trabajo con algunas administradoras de riesgos laborales, igual que trabajo a título personal diferentes temas de seguridad y salud. Esto es una empresa que está afiliada a una ERL. Esta empresa me dice, María José, hagamos algo, ¿por qué no te vienes para la empresa? Porque yo no he logrado que mis jefes, que los directivos, que lo que primero digo yo, primero presenten esto a los directivos en las empresas. Primero sensibilicemos a los directivos y después nos bajamos donde los trabajadores para que todos sepamos de qué vamos a hablar. Los directivos no quieren venir a la reunión, venga, y lo que podemos hacer es que vamos y nos tomamos un café con cada uno de ellos. Yo, bueno, listo, yo fui. La primera persona con la que me tomé el café fue un gerente que, dicho por él, lleva 50 años en la empresa. Y el gerente me dice, muy bueno que traigan estos temas, me parece muy interesante. Esto es algo como cultura general, porque aquí no pasa eso. Aquí nos respetamos de la A a la Z. Yo salí convencida, señores, eran las 8:30 de la mañana, yo dije, no, pues pan comido, yo a las 2 de la tarde salgo de aquí. Salimos de ahí a hablar con la coordinadora financiera y la coordinadora administrativa, 2 mujeres. Están ellas muy atentamente escuchando. Esto es una empresa que queda por fuera del área urbana, más o menos rural. Y me pregunta una de ellas, o sea, María José, que si a mí
un jefe me dice que me quede trabajando hasta tarde porque, y cuando ya voy a salir me dice, no se vaya sola porque es muy peligroso, yo la llevo. Y en el carro empieza a hablarme como este tipo de cosas como tan complicaditas. Eso es acoso sexual. Yo volteé a mirar al SST que estaba conmigo. Cuando acabó la reunión le dije, ¿estás escuchándome? Las cosas que aquí no pasan. No contentos con eso, llegamos a recursos humanos. Y en recursos humanos estaba la coordinadora, allá digan, son como los gerentes, la coordinadora de recursos humanos y su asistente. Y me dice, ella, la coordinadora me dice, uy no, uno aquí no puede salir. Uno aquí no puede salir. Uno aquí llega y trae su almuerzo y almuerza en la oficina porque uno aquí no puede salir. Entonces le digo yo, listo, hábleme un poquito más de eso. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Dice, no, la escaneada, la mirada, la desvestida. Si me están entendiendo lo que les quiero decir. Esto para mí fue muy diciente. ¿Cuál es la cultura de la organización desde el punto de vista del respeto? Hablemos de los estereotipos sobre la sexualidad. Entonces, en ese video, primero que les muestro son las miradas, ¿cierto? Entonces, en una empresa me decían, no, María José, pero es que eso es pedirle mucho al ser hombre. ¿Cómo así? Porque es que uno es por naturaleza, es que el hombre por naturaleza voltea a mirar a la mujer. ¡Ey! Las mujeres también miramos a los hombres, no van a creer, yo de 62 años, pero no ciega. Pero hay miradas de miradas. Hay formas, y las formas son las que no se pueden perder. Y ahí es donde está el tema. ¿Cómo así que es que eso es de la naturaleza del hombre? Ese es el estereotipo sobre la sexualidad que nos hace pensar que el hombre tiene derecho a hacer eso y la mujer tiene la obligación de aguantarse estando en el ambiente en que esté. Yo no sé en Perú, pero aquí es una cosa loca. La calle, el Transmilenio, el aeropuerto. Yo me siento a tomarme un café y yo me quedo mirando y digo, pero de verdad es tan absolutamente imposible manejar ese ser animal. Pues aquí la norma nos dice, le tocó. Le tocó. El abuso del poder. Si quedan 6 p.m. dice que me quede más horas. ¿Qué me dices? La pregunta, espérate, porque el chat me ayuda, Juan, porque si quedan 6 p.m. dice que me quede más horas sin firma de contrato, sin nada acordado bajo sueldo mínimo por 3 días porque me salí, solo me quiere pagar 119 por auxilio de calidad mis horas extras y fue 10 horas más. No debió ser más, empresa fue, ay, perdón, pero creo que no sé si esa pregunta era para este contexto, igual después la revisamos. Y una débil cultura de denuncia. El acoso laboral por general y el acoso sexual en su norma más general no se denuncia. Pero ¿qué pasa? Que la gente termina renunciando, que la gente termina sintiéndose débil, que la gente termina enfermándose. Pero lo más grave que es una pregunta que yo quiero dejar y siempre dejo cuando estoy hablando del tema es si la persona que llega a acosar laboralmente, pero si la persona que llega a acosar sexualmente en el trabajo, solamente lo hace en el trabajo. O también es una persona que es que tiene esos comportamientos en su ser. Y entonces ahí es donde les digo yo, hagamos clic con lo que pasa por fuera. Y hagamos clic en decirle a las mujeres, no tenemos que aguantar esto. No tenemos que aguantarnos la violencia de género. Igual que los hombres somos libres. Y los hombres también. La primera vez que llegué a trabajar esto con un grupo grande, lo hice, había 700 personas, estábamos trabajando todo lo del sonido y cuando termino la presentación me dice,
quien me estaba apoyando con el sonido, me dice, ¿sabe qué? Escuchándola, hago conciencia que yo era acosado por el contratista que vino a trabajar aquí hace 3 meses y me insinuaba y me hacía un gay. O de una mujer a un hombre, también se da, como quiera que sea, no debe darse, no puede tolerarse. Las empresas tienen que actuar cuando esas cosas se dan. Y desde el punto de vista legal, Perú tiene una sanción muy drástica a la empresa que no actúa. Colombia también la tiene, pero Colombia en la ley siguiente, por favor, Juan. Colombia y Perú establece como estas medidas primarias, antes que todo, capacitar a los trabajadores, hablarles claramente a los trabajadores. ¿Nos da miedo hablar? Sí, nos da miedo hablar, a mí también, ¿cierto? Uy, María José, pero es que de pronto, ¿no? Entonces, pero termina uno diciendo, pero tocó, sin miedo al éxito, porque respeto, en últimas es una llamada al respeto. Y hay que tomarse las medidas necesarias para que cesen los comportamientos. Ya vamos a ver que en los dos países se pone de primeros casi que el quitar la situación de acoso de tal manera que la persona que pone la queja, que la persona que está acosada debe ser separada en su trabajo de la persona que está acosando. En el ministerio se habla de informar, en Perú se habla de tener que informar al Ministerio de Trabajo los casos y los resultados de las investigaciones. En Colombia también, la misma ley, la 2365, establece la obligación de hacer estos informes al ministerio, pero no la ha reglamentado. Aquí está la línea y está específicamente en la ley cómo es que se tienen que hacer los informes, que va sin nombres, que va como un principio de protección a la persona que es acosada, por eso no se da el nombre de la misma, pero también tiene que darse el informe, ya veremos cómo nos lo dejan dicho. Siguiente. Fíjense ustedes que yo me encontré en Perú, en el artículo 8 en la ley, una normita que en Colombia no existe, pero me parece buenísima, porque nosotros ahorita vamos a venir a reglamentar y yo me estoy alimentando de todo lo que ya está reglamentado, por lo menos a nivel latinoamericano y España, que también tiene mucha bibliografía al respecto para mirar cómo se puede mejorar, porque en Perú también le amplían el tema al accionista y al asociado. Y uno diría, y en Colombia también cabría, y miro la norma peruana y digo, sí, en Colombia también. En Colombia también, porque todo, si está relacionado, si lo voy a poder poner en contexto con mi vínculo laboral, también va a caber aquí el tema. Ya vamos a ver algunas diferencias que yo observo aquí, pero sí cabría. Ahora, en Perú tienen previsto que el trabajador que está siendo acosado ponga acción el cese de hostilidad a través de un protocolo específico que lo tienen allá, o el pago de la indemnización por autodespido. Esta partecita hasta allá no ha llegado, como les digo, en Colombia tiene que reglamentarse el tema de allá, pero aquí lo que sí se ha establecido es que la queja va a ser manejada directamente por el empleador, quien iniciará un proceso disciplinario para efectos de los trabajadores del sector privado, y para el sector público, como lo veremos ahora, igual que en Perú, se empieza el proceso administrativo público. Específicamente, en Perú se establece que la víctima puede ir al Ministerio de Trabajo. Aquí lo que quedó explícito es que se va ante la empresa, no dice que no, que vaya ante el Ministerio de Trabajo, pero tampoco dice que no vaya, lo que nos deja ver que sí se puede poner la queja, pero lo que sí dice explícitamente es que si el acosador es
el jefe de la empresa, el CEO, el mayor de la empresa, la queja va a llegar al Ministerio de Trabajo para que sea el Ministerio de Trabajo quien lleve la investigación. La no investigación por parte del empleador o toma de medidas de protección también dará lugar al autodespido. El autodespido es una figura a través de la cual el trabajador presenta una carta diciendo renuncio, pero por culpa suya. Renuncio porque usted me está acosando, usted empleador, a través de sus representantes o a través de sus trabajadores y tendrá las pruebas y bueno. Aquí también es posible presentar esas demandas. Lo que nos queda muy claro también, y también es posible la demanda de responsabilidad que está en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en la que se dice que cuando el accidente o la enfermedad, pero aquí tendría que demostrarse ese hecho. El acoso sexual per se puede no generar enfermedad ninguna ni afectación psicológica, sino solamente el acoso, pero también puede generarlo, ¿no? Aquí en Perú se dice que se puede demandar los perjuicios y está tipificado como tal. En Colombia también se podrían demandar los perjuicios, pero tendría que irse en mi concepto. Mi papá decía que cuando dos abogados se unen, apelen al superior porque no necesariamente van a estar de acuerdo. Se podría demandar, pero por la vía civil, no por la vía laboral. En mi concepto, hasta ahora, si no hay perjuicios que presentar. Siguiente. En Perú, como en Colombia, está una figura que en Colombia llamamos, en la siguiente, Juan, que en Colombia llamamos la estabilidad laboral reforzada. La estabilidad laboral reforzada es una figura a través de la cual la persona que es acosada, como quien es testigo del acoso, en las dos circunstancias, tiene una protección legal en Colombia por 6 meses. En Perú es por la duración del contrato. En Colombia es por 6 meses, ¿no? Que quiere decir que su contrato no puede ser terminado, sino por justa causa que debe ser validada por el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, no. Aquí hay una situación que no está legalmente reglamentada, digamos que esto es versión María José, y es que la Corte ha venido diciendo la estabilidad laboral reforzada no se tiene que probar. O sea, cuando yo demuestro que realmente hubo acoso sexual, que hubo acoso laboral, que se dieron los hechos. Con lo que yo entiendo que la sola queja no da pie a que se genere esa protección. O si no, imagínense ustedes, cada vez que se vaya a terminar un contrato por vencimiento del término, yo presento una queja de acoso sexual. Y en la sola presentación de la queja daría pie a la estabilidad laboral reforzada. Yo no lo entiendo así. Hay que hacerse un proceso disciplinario en Colombia, en Perú también. Hay que hacerse en Colombia un proceso disciplinario y a través de ese proceso establecer, porque ya vamos a ver, de acuerdo con la ley, cuáles son las garantías que se le dan tanto a la víctima como al victimario, a los dos, porque para que no haya quejas de acoso que no estén fundamentadas y que se han dado casos, no los más. No los más, y hay que decir que aquí la ley, lo que ha venido diciendo y la jurisprudencia, es que hay una mirada de protección a la mujer. Y entonces los casos se analizan con enfoque de género, ¿no? Donde partimos de la presunción de veracidad de lo que la mujer está diciendo. Y déjeme decirle que mi experiencia profesional en los casos que se han trabajado, la mayoría de las veces sí. Sí. Hay casos que no. Bogotá tuvo un personero de Bogotá que una mujer, antes de que salieran todas estas normas, lo acusó de acoso sexual. A él se le abre una investigación, se le hace todo, tuvo todo el escarnio público, la mujer lo presentó como el peor de los peores, mejor dicho, y él seguía diciendo que él era inocente. Allí como que lo que hubo fue más bien un deseo de ella de tener relaciones con él era casado, él quería,
Total, se presentó las cosas con tal fuerza y de tal manera que el matrimonio se le acabó, él fue a la cárcel y estando en la cárcel logra demostrar su inocencia. Presentó una demanda contra ella, pero muy duro, ¿verdad? También, muy duro acabar con la vida de una persona o permitir que se acabe con la vida de una persona y no puedan defenderse. Siguiente. En Perú, como en Colombia, el acoso sexual es un delito con una pena de 1 a 3 años. Tiene unas modificaciones de acuerdo con el comportamiento que conlleva ese acoso sexual. Es importante tener en cuenta que estos delitos son lo que se llamaría penalmente, que yo no soy penalista, lo que se llamaría penalmente un delito público, lo que quiere decir que una vez se pone la denuncia, que puede ser puesta por la misma persona que está siendo acosada o por quien haya conocido los hechos, esta empieza a evolucionar y se sigue adelante con el proceso. La ley 2365 establece, antes de la ley 2365, cuando ya en Colombia se empieza a trabajar en forma el tema, hay unos casos de empresas muy importantes donde lo primero que se le dice al trabajador, a la trabajadora que pone la queja es su derecho a denunciar ante la fiscalía el delito, ¿sí? Y la empresa elige si se hace parte en esa denuncia o si denuncia por su propio lado a la persona como acosador sexual. En la ley 2365 en Colombia, con una reacción que yo no termino de entender, se dice que la empresa podrá denunciar o hacerse parte de ese proceso penal siempre y cuando el trabajador le autorice hacerlo. Esa partecita para mí, desde mi conocimiento de constitucionalidad, es inconstitucional, pero lo que les digo, en Colombia este tipo de delitos son públicos y tienen que seguirse adelante y además porque tienen de por medio un comportamiento que claramente le está haciendo mucho daño a la sociedad. Pero como está la ley, yo le he dicho a las empresas, si no tiene la autorización por escrita del trabajador para hacerse parte del proceso penal o para ser usted quien ponga la denuncia penal, no la ponga. Porque como está la ley, dice, tiene que tener la autorización de ese trabajador. A los trabajadores les da miedo, a las mujeres les da miedo denunciar penalmente. Es complicado denunciar penalmente ante una agresión de estas, pero hay que hacerlo. Y hay que denunciar en la empresa también. Y hay que identificar las personas que tienen este tipo de comportamientos. Porque sencillamente, lo dicho, no vamos a la empresa a dejar la vida, vamos a la empresa a través de ella a cumplir sueños. Siguiente. ¿Cómo ven? Hay un proceso disciplinario que era el que yo les mencionaba a ustedes para el sector público, tanto en Perú como en Colombia. Esto es lo que se especifica. Siguiente. En Colombia, la ley 2365, Juan, siguiente. La ley 2365, el artículo 13, estableció unas garantías que son importantes tenerlas en cuenta para el efecto. La primera, darle un trato libre de estereotipos de género, orientación sexual o identidad de género a las personas en general. Como les digo, incluye a la comunidad LGTBI. Yo siempre les digo, miren mis manos. Yo aquí ya el cura de mi parroquia bendijo todas estas cosas que son regalos que me han dado. Yo cuando no estoy trabajando, estoy en la iglesia o por lo menos pidiéndole a Dios que se haga cargo de mí. Y tengo claro en esa misma tónica un punto. El tema de orientación sexual y el tema de identidad de género no es un tema de creencias religiosas,
mucho menos de posiciones ideológicas, es un tema de respeto. Y es por eso mismo que la norma obliga a que no se manejen estereotipos de esta manera, de este tipo. Es una invitación también a que vayamos trabajando en la inclusión, una inclusión que no permita que se causen atropellos. Mi ejemplo al respecto es el siguiente. Yo tengo una vecina que es muy querida para mí. Yo en la mayoría de los casos soy la mayor de toda la gente con quien me relaciono. Yo puedo ser su mamá, ella tiene 40 años, yo tengo 62. Ella tiene una hija que es lesbiana. Su nieta, la hija de la hija, estaba cumpliendo años y me invitan al cumpleaños de la chiquita. Yo llegué a las 3 de la tarde a partir la torta. La mamá de la niña está en las fotos con su novia. En ese momento llegan las compañeritos del colegio que habían invitado a la reunión y yo me quedé, fue como observando, ¿no? A ver aquí qué va a pasar. Una mamá entra y mira como el tema, como aquí qué está pasando, deja a su niña y se sienta a un lado. Un papá llega y se integra al grupo en que estábamos nosotros hablando y otro llega y se sienta a un lado. Me dice, llegué yo acá el otro día y le conté a mi hermana que es homofóbica a morir. Le digo, ¿y usted qué hubiera hecho en este caso? Yo no dejo a la niña, yo no la hubiera llevado, yo me la hubiera llevado. ¿Qué es esto tan horrible? Ah, ok, listo, una niña de 8 años, sí. ¿Y usted qué le dice? Porque no se puede quedar en la fiesta de cumpleaños de su amiguita. ¿Cuál es el argumento? Le va a decir a la niña todo lo que usted tiene en su cabeza para que la niña llegue al colegio y le diga eso a la niña. Y entonces empezamos en este ciclo de acoso y de bullying y ahí es donde empiezan desde el colegio. ¿Sí ven? ¿Dónde empieza? Porque el tema crucial es dónde empieza toda esta problemática. ¿Dónde empieza el bullying? Tanto las empresas en Colombia como los trabajadores que son afectados pueden acudir a las administradoras de riesgos laborales que tienen unas líneas de atención emocional y psicológica que vale la pena recordarlo para los colombianos que están acá. No solamente funciona para estos casos de acoso sexual, sino que son unas líneas abiertas para la protección de todo lo que tiene que ver la salud mental. Las personas que son objeto de acoso sexual, una vez presentan la queja, lo primero que se tiene que hacer es quitarle a la persona que la está acosando, pedir un traslado del área de trabajo. Si tiene que ser, en estos días tuvimos un caso de contratistas. En estos días a mi oficina llegó un caso que era de unos trabajadores de una empresa, perdón, de unos contratistas de una empresa que estaban siendo acosados por el trabajador de otra empresa. Entonces, ¿qué tocó aquí decir? Este trabajador de esta empresa se cambia y se pone otra persona aquí mientras hacemos la investigación. Es una acción de prevención preliminar. Venga, María José, pero es que si no se ha aprobado nada ni nada, preliminarmente, porque ya está la queja. Y si se puede, la propuesta es permitir que la persona que está siendo acosada teletrabajo si existen condiciones de riesgo para ella. Siguiente. Evitar la realización de labores que impliquen interacción alguna con la persona investigada. Fíjense ustedes que aquí no me está hablando de que yo ya tengo el hecho concreto definido y probado, no. Basta la investigación para que se tenga que dar la protección. Y la terminación del contrato o del vínculo existente por el trabajador o contratista cuando así lo manifieste de forma expresa sin que opere ninguna sanción por concepto de preaviso, cuando ya se prueben que las cosas están así.
Siempre deberá mantenerse la confidencialidad de la víctima y su derecho a la no confrontación. Y aquí quería llegar yo para explicarles a ustedes cómo operan los casos de acoso laboral en Colombia y por qué este no opera igual. Yo tuve el honor de trabajar en la guía para el desarrollo del protocolo de prevención de los casos de acoso sexual para la ARL Sura. En ese momento no había salido la ley y lo que se dijo siempre fue alimentada por aquellas empresas que ya tenían los desarrollos y por, como les digo, normatividad y buenas prácticas en otros países. Pero en Colombia lo que se dijo fue que la queja la reciba el comité de convivencia, el comité la analiza, el comité revisa si se están dando los hechos suficientes para hablar de una real queja de acoso sexual y la manda directamente para el empleador arriba, para la cabeza. Y esta decide si por el área de recursos humanos van a hacer el proceso disciplinario, porque siempre el resultado final va a ser un debido proceso de la persona que resulta acusada como acosador, y si es un contratista, se le va a pasar todo al contratista para que él haga lo propio, pero yo lo voy a desvincular de mi empresa. El Comité de Convivencia colombiano tiene por función escuchar al acosado, escuchar al acosador, reunirse, hacer una propuesta de plan de trabajo para revolver otra vez, para reanimar ese bienestar, esas condiciones de trabajo seguras que quiten las causas del acoso laboral, y entre los dos se van a poner de acuerdo y van a decir, listo, aquí vamos a estar en este comportamiento. En Colombia, que no en Perú, en Colombia está absolutamente prohibida la confrontación, o sea, no podemos volver a unir a las personas para que miren a ver si sí o si no. Y digo que no en Perú porque en Perú sí se tiene esa primera posibilidad con aquellos casos de acoso sexual que no son tan graves. ¿Qué hicimos nosotros acá? Eso. En Colombia se dice que las primeras medidas deben ser adoptadas apenas se conozca la situación en un término no superior a 5 días y contando pues con la operatividad y las posibilidades de la empresa, o sea, sacar al acosado de su relación con el acosador y ponerle la atención y el servicio de la ARL y todas las líneas de atención psicológica y de prevención a ese trabajador, se le ponen rápidamente. Yo les quiero compartir, ya Juan Carlos, si quieres, terminamos la presentación.